Una opción muy viable. Y vamos a hacer un paso a paso de lo que estuvimos haciendo. Primeramente trabajamos la batata, la cual la pelamos, luego cortamos en pequeñas piezas para ponerla a hervir. Una vez que terminamos de hervir esto, la pasamos a un bol, le agregamos manteca, sal, pimienta, empezamos a hacer un puré. Por otro lado, desarrollamos la salsa toffee, que consistía en desarrollar primeramente un caramelo. A este caramelo le agregamos crema de leche hirviendo para empezar a batir y generar esta salsa, la cual utilizábamos para terminar el puré. Por otro lado, la carne, lo que hacíamos era primeramente trabajar cebolla y ajo. Estos ingredientes los sofreíamos en una sartén durante un periodo de 10 a 15 minutos a fuego moderado. Luego agregábamos la carne cortada en bifes, la sellábamos, dejábamos que tome bastante gusto con la cebolla y el ajo, agregábamos la caña, flambeábamos, luego incorporábamos también la hoja de laurel y seguidamente agregamos la mostaza y también el ketchup. Esto dejamos concentrar los sabores junto con un poco de caldo y seguidamente agregamos la crema, lo cual después mixamos, llevamos al fuego, hicimos una reducción de esto y terminamos con un poco de la carne nuevamente para poder salsearla. Y así terminamos nuestra preparación del día de hoy.